Voy a presentar el presupuesto 2019, que tiene unos objetivos claros. En primer lugar, el acceso a la vivienda de las madrileñas y los madrileños, la inversión en educación, especialmente en educación infantil, la apuesta por los distritos más vulnerables, la igualdad entre hombres y mujeres y la sostenibilidad y la transición energética. Tenemos un presupuesto con un importante incremento del gasto no financiero del 9%. Avanzamos así hacia unas posibilidades financieras más semejantes a otras ciudades como Barcelona, como Bilbao, que han estado muchos años con un 40, un 45% más de gasto por habitante que Madrid. Si hablamos de inversión, la inversión, capítulos 6 y 7, en 2014 y en 2015 fueron 267 millones, 227 millones. En los 3 años de gobierno completo de Ahora Madrid, hablamos en 2016 de 572 millones, 2017 409 millones, 2018 a estas fechas estamos en torno a los 510 millones, más del doble en todo caso que en la legislatura anterior. ¿Y qué significa esto? Significa que en este presupuesto hay 43 equipamientos en distintas fases o de ejecución, o acabándose, o licitándose, o que tienen una carga presupuestaria en 2019. Polideportivos, escuelas infantiles, centros de mayores, parques de bomberos, centros juveniles, etcétera. Si hablamos de gasto social, yo creo que el dato más relevante es el incremento del gasto social con respecto al último año que gobernó el Partido Popular en 2014. Es un incremento del 71%, por encima de los 800 millones. Un gasto social asistencial de 180 millones, 11% mayor que en 2018, 42% mayor que en 2014. En personas mayores, un incremento del 13% con respecto al año pasado, un 28% con respecto a 2014, incluyendo reducciones de todos los copagos y con copagos cero en algunos supuestos. Drogodependencias, pasamos de 600.000 a 3,5 millones de euros, y cooperación o inmigración, por ejemplo, que no tenían partida presupuestaria en 2014, pasamos a 9,6 millones en cooperación, 7,7 millones en inmigración en 2019. Si hablamos de vivienda, estamos en un presupuesto de 163 millones, un 27% más que el año pasado, 4 veces más que en 2014. En promoción de vivienda, 125 millones, 279% mayor que en 2014. En rehabilitación, 38 millones de euros, pasando de los 4 millones que había en 2014, un incremento de más del 800%. Hago una referencia al decreto que aprobó el Gobierno central en el Consejo de Ministros pasado, que tiene una parte muy positiva, que es la posibilidad de, a través de las inversiones financieramente sostenibles, desarrollar vivienda pública, pero que creemos que tiene que mejorar en lo que tiene que ver con recargos posibles al IBI de la vivienda vacía y otras intervenciones sobre el mercado de alquiler. En todo caso, además de la promoción de vivienda pública, durante esta legislatura se ha incrementado el porcentaje de cesión de vivienda pública en todas las operaciones urbanísticas que se han hecho, llegando al 36% en Chamartín, y hablaremos, supongo, en lo que queda de legislatura de campamento, regulando las viviendas de uso turístico, que tienen una carga presupuestaria importante también en la inspección a través de la Agencia de Actividades. La educación creo que es una clave importante de este presupuesto. Por un lado, por la construcción de 13 nuevas escuelas infantiles, 1.678 plazas nuevas para la red pública, además de la pareja educativa o la gratuidad de la cuota de escolaridad de las escuelas infantiles. Pero hay otros datos importantes. Absentismo escolar, que veníamos de 0 en 2014, pasamos a 4,6 millones, que es un incremento también del 24% con respecto a 2018. O actividades extraescolares, algo clave para la conciliación y algo clave para los centros educativos, llegamos a 23 millones de euros, un 20% más que en 2018, 4 veces más que en 2014. Y creo que podríamos hacer mucho más. Queremos más competencias en educación, queremos más competencias en educación infantil y queremos más autonomía para gastar nuestros recursos en educación infantil, que es un elemento clave para nuestros barrios y para el reequilibrio social y territorial de la ciudad. Y hablando de reequilibrio, los instrumentos de reequilibrio principales, el Fondo de Reequilibrio Territorial y los planes integrales de barrio, crecen un 161% en el presupuesto. Estos instrumentos prácticamente no existían en 2014. El Fondo de Reequilibrio llega a los 30 millones de euros, los planes integrales de barrio, que llegan a 30 barrios y multiplicamos por 2 la cuantía con respecto al año pasado, llegan a los 14,3 millones de euros.
Además, los distritos más vulnerables, Vallecas, Latina, Vallecas Villa, Vallecas Puente, Latina, Vicálvaro, Usera, Villaverde, Carabanchel, San Blas, crecen un 40% en el presupuesto de sus juntas con respecto a 2014. Esto sin contar la inversión financieramente sostenible y sin contar la inversión de las áreas en esos distritos. Y este es un elemento clave para este Gobierno. Si este Gobierno tiene algún sentido, es por el reequilibrio territorial. No solo a través del presupuesto de las juntas, sino a través de los instrumentos de reequilibrio que antes he comentado, del Fondo de Reequilibrio, de los planes integrales de barrio, a través del gasto social que se incrementa un 70%, de la inversión de algunas actuaciones como la que acabamos de adjudicar en Legazpi, que va a suponer que el principal edificio de este ayuntamiento va a estar entre los distritos de Usera y de Arganzuela, con la creación de la Oficina del Sur, que acordado con el movimiento vecinal, con el Partido Socialista, ponemos en marcha este año, con inversiones importantísimas en Valdemingómez de 21 millones de euros, con el plan de residuos y otro tipo de intervenciones que estos días empezaremos a plantear en la Oficina del Sur. Insisto, 21 millones de inversión en Valdemingómez para mejorar la eficiencia y, desde luego, disminuir las molestias y dejar claro, ni este Pleno, ni este Ayuntamiento, ni el movimiento vecinal va a consentir que haya nuevas instalaciones como Valdemingómez, como La China, en los distritos del sur de Madrid, que creo que ya han sido todos los solidarios que tenían que ser durante muchísimos años. Hablamos de un presupuesto que cree en la igualdad entre hombres y mujeres y que cree en el feminismo. El área crece un 27% con respecto al año pasado, un 45% con respecto a su creación. La partida de atención a las víctimas de violencia de género, que no existía en 2014, llega a los 11 millones, un 45% más que el año pasado. Y hablamos de un presupuesto también que se vuelca en la sostenibilidad y en la transición energética y ecológica. Creo que estamos muy alineados y muy contentos con la labor del Ministerio de Transición Ecológica en este ámbito. Creo que además sería importantísimo que la comunidad autónoma se alineara con políticas que, desde luego, desde la Unión Europea, el resto de organismos multilaterales, los acuerdos internacionales que ha suscrito la ciudad son claves para la ciudad. Y a través de la fiscalidad verde, por ejemplo, en estas ordenanzas fiscales que vamos a aprobar hoy mismo, vamos a bonificar un 50% el impuesto de bienes inmuebles a todas las comunidades de propietarios que instalen paneles solares en sus edificios, un 25% a los usos industriales y terciarios, a las empresas que instalen paneles fotovoltaicos en sus edificios, con una bonificación del 95% del ICIO, también para esa instalación de paneles solares, una bonificación del 75% a motos y coches desde el distintivo C en adelante del impuesto de vehículos de tracción mecánica, o una bonificación del 10% del IAE a las empresas que paguen el abono transportes a sus empleados. Hablamos también del Madrid Central, que ya tiene un reflejo presupuestario en este presupuesto, de la renovación de la flota de MT, más de 100 millones cada año de esta legislatura, las subvenciones a la renovación de las flotas del taxi, la renovación de principales ejes viarios como Vinateros, como Gran Vía, Boulevard de Peña Gorbea en Vallecas, Santa Engracia y otras muchas intervenciones en el conjunto de la ciudad, el plan de renovación de calderas del Ayuntamiento. El Ayuntamiento este año ya no va a tener más calderas de gasoil, es un poco curioso que siguiéramos teniendo en 2018 calderas de gasoil en muchos polideportivos de este ayuntamiento. Dejaremos de tenerlo. La instalación de paneles solares en 121 edificios municipales, cambios de luminarias, reforma de muchos de los edificios municipales que en estos momentos se están ejecutando, además de un contrato de suministro de energía que va a garantizar y que ya está garantizando que el 100% de la energía que utiliza este ayuntamiento en sus edificios tenga origen renovable. Hablamos también de un presupuesto muy importante y con novedades en cultura, aparte de las ayudas a la creación, a las pequeñas salas, a los festivales que ya se habían puesto en marcha durante estos años, del incremento de la programación, de la puesta en marcha de nuevos equipamientos o del JOBO, que ya está dando servicio a más de 25.000 jóvenes madrileños. Hablamos de 5 millones de avales a través de una sociedad de garantías recíprocas a los sectores del videojuego y audiovisual. Hablamos de 4 millones del IBI cultural para librerías, galerías de arte, teatros, cines de nuestra ciudad. En cuanto a deporte,
creo que hay un hecho importante este año que hemos tenido la Copa Libertadores y en la final de la Champions, que yo creo que es algo que difícilmente se volverá a poder pasar en nuestra ciudad, que vamos a tener la Copa Davis y el Máster de tenis. Este año vamos a tener en marcha Vallehermoso, que yo creo que con Vallehermoso y con Gallur el Ayuntamiento de Madrid vuelve a estar en el centro del atletismo de nuestro país. Y vamos a poder tener de las principales competiciones y de los centros de entrenamiento más importantes en atletismo en España. Innumerables intervenciones y creación de instalaciones deportivas básicas o prácticamente la renovación del conjunto de los grandes centros deportivos de la ciudad que estaban en un grado de deterioro importante y que casi todos se han ido renovando durante estos años. En cuanto al personal, yo quiero agradecer la confianza de las organizaciones sindicales durante estos años, que a veces han tenido momentos más difíciles. Creo que ha habido un paso importante con la firma del convenio de policía y creo que ha habido un paso muy importante con la firma del convenio colectivo de toda la plantilla del ayuntamiento, que yo creo que es un paso clave para la plantilla y que desde luego tenemos que agradecer a las organizaciones sindicales la capacidad de negociación y haber conseguido llegar a un buen puerto. Por resumir, yo creo que lo que ha pasado estos años es, en cuanto al presupuesto del ayuntamiento, es fácilmente resumible. Hay el doble de inversión, hay la mitad de deuda, hay un 70% más de gasto social, hay un 40% más de gasto en las juntas de distrito que más lo necesitan y el ayuntamiento está volcado en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres y en las políticas de sostenibilidad y transición energética. Y también por decir lo que no ha pasado. Algunos medios de comunicación, algunos grupos políticos decían que cuando entrara este gobierno a gobernar la gente iba a salir en carromatos de la ciudad, la inversión no iba a llegar, el turismo iba a volatilizarse y todo iba a ser un desastre en términos de empleo y de crecimiento económico. Bueno, ha pasado exactamente lo contrario. Esta ciudad crece en Producto Interior Bruto más que el conjunto del Estado, crece en afiliados a la Seguridad Social más que el conjunto del Estado, crece infinitamente más en inversión extranjera que el resto del Estado. Hay más entradas por barajas que nunca. IFEMA y Mercamadrid tienen más beneficios que nunca y tienen proyectos de ampliación, las dos grandes empresas de este ayuntamiento. Y este no es el mejor de los mundos. No es el mejor de los mundos. Este municipio tiene unos enormes problemas de exclusión social, de pobreza, de paro, de acceso a la vivienda. Terribles problemas. Y para eso es clave, y yo acabo con esto, cambios normativos urgentes que mejoren la capacidad de los ayuntamientos para absorber nuevas competencias. Este ayuntamiento podría colaborar con Metro de Madrid, podría gestionar la renta mínima de inserción, podría hacer mucho más en reequilibrio o en educación de lo que está haciendo. Tenemos capacidad financiera para ello y solo faltan algunos pasos normativos para que los ayuntamientos que tenemos capacidad política, financiera y de gestión para asumir nuevos retos podamos hacerlo. Creo que eso es un reto que tenemos todas las organizaciones políticas en este ayuntamiento y en el Congreso de los Diputados y espero que en los próximos meses haya cambios importantes en este sentido.